las polémicas de este mundial. Roba la selección de Inglaterra, muchas pausas dentro de los partidos. A mí eso me hace recordar a Ricardo Arjona. 4 tiempos fuera para vendernos porquería. Para eso es el mundial este. Claro, y corta la dinámica de juego. Lo dijo, de hecho, el mismo Cristiano, lo dijo Leo Messi con la Argentina, Van Dijk con Países Bajos. Él decía, es que de qué manera nosotros logramos, sobre todo los que somos líderes, los que tenemos brazalete en el hombro, que estas personas de aquí no se me desconecten. ¿Cómo va a poner cómodo? Porque... ya hablé de referente, Reinier se pone cómodo y voy a soltar 2 nombres, Messi, Cristiano. Pero en cuanto a este mundial, que ya termina. Al principio, lo normal es lo que le pasó a Cristiano con 41. Lo anormal es lo que hizo Messi. Que hay quienes dicen que este era el mundial para Cuba. ¿Para Cuba? Sí. ¿Ah, sí? No lo creo. Team Vívela, así se vive el deporte. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro episodio de Team Vívela Podcast. Nuevamente aquí en el idilio Kendry. Hoy sí. Anteriormente, quiero explicar antes de que yo, barcelonista la mirada, soy también del Sevilla. Aquí tenemos también gente que le va a Valencia, a la Roma, a la Loa. O sea, ¿Y por qué estás vestido tú de fútbol? Cuéntame. Estamos hablando de fútbol, del mundial, de buenas prácticas, buen toque de balón, polémica. Y hoy estamos con gente que viven de fútbol. 2 generaciones. Que han vivido de fútbol, sí, no, porque ya hay gente que todavía no ya uno me está mirando con cara de que no puedes hablar de eso. Aquí tenemos a Reinier González. El saludo para ti, para todos los amigos. Sigan este podcast, apoyen a la juventud talentosa. Y Dale la campanita, dale la campanita. Y lo otro, denle a la campanita, suscríbanse. Síganlo. Y lo que dijiste, yo no he vivido del fútbol nunca, ¿viste? Bueno. Boris Leiva. Yo comparto lo mismo. Ojalá hubiera podido, aunque sea todavía muy joven, vivir del fútbol. Dudo que eso ocurra. ¿Cómo que dudas que eso ocurra si tú tienes el carnet de identidad al lado tuyo? Muchísimas gracias igual por la invitación a ustedes dos, que los conozco hace rato. Me encanta formar parte de esta nueva generación que está creando contenido, y más con alguien que precisamente a los de mi generación nos ha abierto muchos caminos, acompañándonos ahí cuando ha hecho falta. Sí, yo te acompaño. Y te vas a iniciar, Kendry, vamos. Así mismo, vamos a empezar un poquitico arriba. Las polémicas de este mundial. Roba la selección de Inglaterra, muchas pausas dentro de los partidos, no se puede hablar en español. No, ya eso por suerte se mejoró. Porque imagínate tú, ¿en qué idioma voy a preguntar? Ya hay futbolistas que dicen, ¿qué cosa es esto? Ya por lo menos, mira, no vamos a volvernos ultras, de que, lo hicieron por esto, por lo otro, lo hicieron y ya, porque entonces es cuando nos olvidamos. Vamos a olvidarnos de eso, ya pasó, pero rectificaron. Sí, pero ¿por qué otros mundiales siguen este no? Porque esto es una locura. Mira, Kendry decía algo ahora, me robo la arrancada, Gordín. Dale, voy, mira, las pausas. A mí eso me hace recordar a Ricardo Arjona. 4 tiempos fuera para vendernos porquería. Para eso es el mundial este, para venderte. La FIFA es un ente que yo le digo, porque hay quien te dice, no, porque van a criticar. Esto no es político. Lo voy a criticar porque el que tenga la oportunidad vea la serie que está en Netflix, que se llama Los Entresijos de la FIFA. Sí. Vean lo que creó la FIFA, el ente, no voy a decir la palabra porque puede sonar un poco fuerte, pero corrupto que tuvo la FIFA, y que indaguen un poquitico más y busquen quién lo descubrió, porque no le dieron la sede del mundial, porque ahora están amiguitos y hacen todo lo que quieren. Busquen la canción de Arjona también, 4 tiempos fuera para vendernos porquería. Y ya, porque eso es lo que da plata. Si yo estuviera en la FIFA, a lo mejor haría lo mismo, Estoy del otro lado y por eso lo critico. Pero que es una barbaridad. Ya la Liga Española y demás dijeron que ningún tiempo fuera. Eso quita la esencia. Exacto. Mira, la esencia del fútbol. Los estadounidenses saben muchísimo de béisbol. Son los reyes, sus estadios siguen llenos. Es un negocio de 11.000 millones de ganancias. La todos los NFL, años. la NBA. La NFL, la NBA, la NHL, el atletismo. Pero de fútbol saben los inmigrantes, es un país, mira, dicen hasta soccer. No saben, no voy a decir eso mismo. No saben nada, entonces lo que hacen es venderte. El fútbol es otra cosa, el fútbol es de Europa, el fútbol ha calado en África, el fútbol es de América Latina. Y las entradas por los cielos. No, tienes que trabajar, no sé. Mucho. ¿Cuántos años antes para poder llegar entre los impuestos a pagarte la entrada? A ver si puedes ir a un partidito y tomarte una cerveza. Yo he estado en mundiales y jamás vi los precios. En Brasil, por ejemplo, yo fui al Maracaná a todos los partidos
Y yo me tomaba mi cervecita sin problema. Era relativamente para llevarme asequible. mi vasito con la imagen del partido. Para Y que trabajártelo ni siquiera era brasileño, o sea, tenía una oportunidad promedio para cualquier persona del extranjero que estuviese ahí. Exacto, no, si allá habían, cuando jugaba Chile, chilenos, argentinos, alemanes, de todas partes. Pero esta gente se le ha ido la mano, ¿eh? Es que realmente este es un mundial, muchachos, Renier, que va contradiciendo el espíritu que el fútbol ha tratado, amén del modelo de negocio que está ahí y que no es un secreto para nadie, de manejar. Negocios en todos los deportes. Negocio Exacto. hay, exactamente. Pero la gente se le va la mano. fíjate, ejemplo puntual. Cuando veíamos en Texas el debut de Portugal contra el Congo que la única vez que jugó en el 74 era Zaire, es decir, de alguna manera se estaba firmando otro debut de otro equipo que sorprendió, que tuvo que jugar con Jamaica, que el origen de sus jugadores no todos nacieron en ese mismo lugar, lo que es normal en cualquier otra selección. Y por ejemplo, Francia, que es de las ilustres, tiene esa misma Y mira Marruecos. situación. Marruecos igual. De hecho, los 11 titulares, ninguno era de allí. Pero quitando todo este tema ajeno, que lo podemos ver más adelante, cuando en ese estadio, cerrado, climatizado, y no climatizado en plan que el público podía disfrutar más, porque evidentemente la intensidad, incluso cuando estás en aire acondicionado, te puede hacer sudar igual, eso es lo de menos. Pero los propios jugadores, compara la imagen que está pública de ese encuentro con algunos de los del resto, incluso de noche, y vas a notar que por lo menos en el físico se percibe mucho menos desgaste, más allá de que el cansancio es particular de cada cual y de la fisionomía de cada cual. Entonces, ¿por qué entonces aquí aplicar la pausa de 3 minutos de hidratación en el primer y el segundo tiempo? Viene una contradicción y la hemos tocado incluso en las transmisiones del Mundial. ¿Cómo llega entonces que yo aquí en este estadio que está climatizado, que tiene esas particularidades, yo no vaya a parar 3 minutos para no cortar tanto la dinámica de juego y entonces en los demás vamos a hacer la pausa más larga? Se contradice con lo que vendría por reglamento. Aún así viene la canción a colación. Son 4 tiempos en el que lo increíble es que la cadena principal, y lo podemos mencionar, aquí estamos a camisa quitada, la cadena principal para el público hispano que tiene los derechos del Mundial 2026 es Telemundo. Y Telemundo está apelando al famoso mercado que llaman los americanos el periodismo, mercado de la nostalgia. Porque ellos no se van de la señal limpia cuando llega la pausa de hidratación. Y por ejemplo, DirecTV, que ahora se llama D-Sport, pero es lo mismo, Es la misma cosa. te hace lo contrario. Llega esa pausa, se van, comercial, y cuando vuelve a la acción el juego ya pasó de hecho en los primeros juegos, en el segundo partido de transmisión del propio Grupo A con Corea, llegó un gol en el momento que estaban virando de la pausa de hidratación del comercial. Y Telemundo te dice lo contrario. Nosotros, por ejemplo, voces autorizadas como José Hernández en el público hispano, Luis Omar Tapia, te dice tal cual Diego Balado en los análisis, te dicen, nosotros no nos vamos a ir de acá porque no queremos perdernos ni un segundo de lo que tanto trabajo le costó. Y empezaron a mencionar nombres de productores. Pero son latinos Conseguir. Y son latinos. nosotros no. Exacto. Ahí tienes la diferencia. Pero esto no es de ahora, muchachos. Viene de hace rato. Yo recuerdo el Mundial de 1986, que yo tenía la edad de ustedes más o menos. Hacían jugar a las 12 del día a las selecciones para que se pudiera ver en el prime time en Europa. A las 12 del día en México, en la altura, con un sol que rajaba las piedras. Es como el Mundial de Clubes que tuvo las semifinales, las dos en ese mismo horario, para que fuera prime time allí, y también en China, que era de noche, tirando para la madrugada. Y los Era de hicieron esa jugar. manera. ¿Y quién levantó la voz? El único fue Diego Armando Maradona. Después, satanizado por la FIFA y demás, pero fue el único que dijo, esto es inhumano. ¿A quién se le ocurre jugar a las 12 del día en México y en la altura? Pero bueno, después, y esto está libre de política, no estamos hablando de desigualdades, de barbaridades, de entes que después se han enriquecido y que está comprobado a costa de los futbolistas que ganan bien, pero tienen que trabajar y ellos en una oficina con aire acondicionado se llevan el triple o 10 veces más que los futbolistas y le dan migajas, y después quien dice no, ayudan a las federaciones, le dan $1 millón. $1 millón es un menudo para la FIFA. Lo que están es dándole la menudencia, lo que están dando las migajas. Y de ahí viene la contradicción con la propia UEFA, que es otra que no está muy limpia en todos los sentidos, pero que sí, en este sentido, sí ha cuidado, incluso cuando la Champions, por ejemplo, cambia de modelo, que se juega el doble, que hay 2 partidos en lo que antes era la fase de grupo, ahora se llama fase de liga, que no es justo porque entonces yo juego con 8 equipos que pueden estar de ustedes dos que son tremendos arsenales, y sin embargo vengo con el de Renier que puede ser mucho más débil que yo y voy a estar más cómodo. Ok, todo eso puede estar mal, ok, lo podemos debatir o no, hay quien está muy de acuerdo, incluso en el público, no te hablo de voces autorizadas. Claro. Pero lo que no acaban de descuidar, y ojalá no pase nunca, es este tema de los horarios,
la posibilidad también de que el boleto exista de alguna manera, no en todos los casos, pero en la mayoría sí, y sobre todo con los equipos más pequeños que logran clasificarse, el boleto asequible, que casi siempre te toca, y tú lo sabrás por experiencia, Sí, pero bien arriba, pero puedes entrar, pero vives puedes el entrar, ambiente. los precios no son una barbaridad. No son salvajadas realmente. Porque Y no se para el juego. Hay pausas de hidratación, pero se concibe que, por ejemplo, del 40 al 45, cuando tú pares en un momento, vas a parar minuto y medio, riguroso, que por eso los staff, incluidos los masajistas, si hay un jugador lesionado, entra todo el mundo a la cancha, a diferencia de este mundial. En este mundial sale todo el mundo caminando. pero hay que dar Tienen tiempo de para parar. anunciar más. Claro, y corta la dinámica de juego. Lo dijo, de hecho, el mismo Cristiano, lo dijo Leo Messi con la Van Dijk Argentina. también lo dijo. Van Dijk con Países Bajos. Él decía, es que de qué manera nosotros logramos, sobre todo los que somos líderes, los que tenemos el brazalete en el hombro, que estas personas de aquí no se me desconecten, si cuando yo pare completo toda la intensidad que yo tenía, quizás la motivación si estoy debajo en el marcador, en el mismo caso de Portugal que logra marcar al minuto 6, se descompensó por completo la plantilla. Un equipo que llega a más de 800 pases completados en 60 minutos y tenía un tiro puerto. El de Joao Neves, que aprovechó un centro que era para Cristiano, que Cristiano lo cerraron 3 centrales arriba de él, que tenían el doble de corpulencia de él, y Cristiano es un atleta muy fuerte, y te explica que cómo se queda en un toque estéril. Ok, el Congo aprovechó sus armas, eso está muy bien deportivamente hablando, pero te para el juego por completo. Te para el juego por completo. Imagínate. Vamos camino a que ya el fútbol no sea el más universal de los deportes. No. Pero se No, limita la sigue, entrada, se limita No, pero el fútbol sigue la señal de televisión. Eso que por tú los dices con los costos. años. Exacto. Con los ¿Tú años quieres puede que si pasar. esto sigue por este camino? Se están disparando en el pie, porque Claro. están mitigando. La mayoría de la población mundial es persona trabajadora, Humilde. que tiene que luchar para poder ir a un estadio. Si tú le niegas la posibilidad, Exacto. De la tú tienes que entrada. pagar para poder ver los partidos de fútbol, porque ya casi nadie te lo da en abierto. Todo el mundo te dice, pónganme esto en abierto. Si usted no paga su cuota. De hecho, ni los highlights puedes ver ahora por YouTube, no, no no. salen en ningún lado. No existen. Bueno, claro, porque te limitan, tienes que pagarlo todo. Que yo no digo, esto es un negocio, el mundo camina Claro, hacia pero tienes que tener un Y límite de cierta forma. Porque Exactamente, lo que te digo es no puede ser Tienes que todo. compensar. Ganar y ganar y ganar y Porque ganar. Y tú miras, entonces, si tu ¿quiénes te generan si tu ganas? calificativo es el más universal, tienes que ser realmente universal. No, Daniel. por ese lado no. La cantidad de equipos participantes en esta Copa del Mundo, 48. Un disparate, ¿Tú te crees? están abaratando el y torneo. posiblemente vamos a ir subiendo y Sí, subiendo y no, subiendo y no. subiendo. No, y ahora subiendo. dicen que en el 30 no, porque es modelo muy reciente, pero que para la siguiente en Arabia, la del 34, que ya tiene video oficial y falta más de 10 años, dice que quieren ser 64. No, y en cualquier Y momento seguiremos vamos a hacer sumando y todos los sumando. mundiales en Medio Oriente. Con mucho dinero y Calor. ponemos aire acondicionado y lo hacemos en diciembre. Es que es un disparate todo. Un disparate todo. Mira, hay algo, discúlpame que me vaya, estamos en el No, mundial por de fútbol. supuesto. tranquilo. está- Hay algo no te que quiero. yo pondero en el béisbol. Por ejemplo, el béisbol lo organiza MLB, ¿ok? Y organiza su clásico mundial. Y todos nosotros nos gustan las selecciones nacionales. Pero ellos no desmontan su negocio, lo tienen bien montado. Y si un negocio te da 11.000 millones, no se toca. Y que la gente lo consuma. Tienen un modelo deportivo montado. Un negocio, porque es un negocio, pero que llega a todos. Y es excelente, está bien pensado. Y tratando de ganar, ellos tuvieron una baja en cómo han recuperado, sumando a todos. Y eso les da ganancia. Esta gente se quiere llenar los bolsillos rápido y se olvidan de esto. El clásico va a seguir, Sí. pero mi negocio está primero. El negocio de la FIFA, el mayor negocio, no son las ligas. Es el mundial. Y lo están abaratando, que es para que lo estuvieran cuidando. 32 era la cifra que daban. Ahora van a Y que la clasificar a los clasificación- 8 mejores terceros. Es que la clasificación incluso para tú llegar ahí era tan meritoria que muchas veces decíamos, determinados equipos quedaron fuera en fase de grupo. Conmebol tiene una eliminatoria muy peculiar que al mismo tiempo está entre las más asequibles. Sí. Pero, por ejemplo, cuando estudiamos cómo llegan los equipos de Asia, cómo se separó otra vez como confederación lo que ahora le llaman Oceanía. En el continente es lo mismo, pero Australia, para que no fuese tan fácil, tiene una forma de clasificar diferente a la que tiene, por ejemplo, Nueva Zelanda, que llegó a esta de Sí, 48. no. Pero que tú te pones a ver, por ejemplo, la clasificación africana, que competía con Conmebol en cuál de las dos era la más difícil, entendiendo las peculiaridades de qué estadio se jugaba como local. Lógicamente en Conmebol iban a pasar los 4 equipos históricos referenciales y el problema era con el quinto. Y como Venezuela, por ejemplo, dominó la primera mitad, siendo ahora 7 cupos en total, contando uno que iba de repechaje, que fue Bolivia. Que no clasificó. Y que no llegó, exacto, cómo se quedan por debajo. Pero cuando vemos en este caso que la Copa se extiende,
le está permitiendo a equipos que jamás habíamos tenido en el panorama de este tipo de configuraciones llegar. Y por ejemplo, más allá de que ahora le quieran achacar a que el propio Congo haya llegado de esta forma, Jamaica era de los establecidos, del segundo grupo de establecidos de CONCACAF. Sí. Porque obviamente México, Canadá y los Estados Unidos siempre iban a Siempre estar por van, encima. por supuesto. Y acá, narrador presente de las Copas Oro, no me dejará mentir, Y Canadá un poquito más abajo. y un poquitico más abajo. Podía incluso estos equipos nuevos complementar a Canadá en Sí, ese sí, segundo estaba a grupo. un nivel ahí más abajo. Porque México y Estados Unidos siempre han estado por encima. Ok, pero Haití, Curazao, ¿cómo llega incluso Panamá a la fase final y logró clasificarse también cuando no está Costa Rica, por ejemplo? Que llegó en determinado momento, sobre todo en este siglo, a sorprender, A estar al nivel de grandes México. selecciones, estar al nivel de Estados México y Estados Unidos. Pero- y con jugadores en Europa. y Pero todo eso tú esto. sabes que te responde eso. Los votos para la presidencia de la FIFA. Eso es el clásico populismo que vivimos hoy en el mundo. Claro. Yo le amplío los cupos a África, con Los más CACAF, países, por que supuesto. son países pequeños, pero valen el mismo voto. Y toda la gente me apoya y yo me Ayúdame, mantengo yo aquí te ayudaré. forrándome. Tal Y cual, ahora eso no eso. falla. De hecho, yo me acuerdo Ahí era los bolsillos. por lo que fue incluso el Mundial Sub-20, antes de que DAZN, esa cadena tan famosa de origen británico que tiene subsedes en todo el mundo, como cualquier consorcio que tiene plata, comprase lo que era FIFA Plus, que también te daba mucho acceso a lo que eran los resúmenes de los mundiales, documentales históricos en el idioma que tú quisieras, más allá de los más hablados del mundo, en el que tú quisieras, hasta dialectos de tierra sudamericana. Estaba hablando de eso. ¿Se podía ver en Se español? Lo podías ver en español amplio. De hecho, la mayoría de materiales tenían mucha historia de latinoamericanos. No, yo te estoy preguntando por otra cosa. Y claramente por esto, por la Sí, conferencia de Hakimi o Vinicius. O que- Vinicius, que mismo Vinicius, que habla portugués, pidió que el periodista le preguntara en español y no en inglés, fíjese usted. Ya está, Hakimi, que también estuvo un tiempo. Pero con Hakimi Madrid. sí, Hakimi Hakimi español, claro. nació en España y habla aquello maravillosamente. Pero lo que te decía era esto, ¿no? Antes de que DAZN obtuviese lo que era FIFA Plus, había un acceso total a todas las categorías inferiores. La Sub-23, que es la olímpica, si bien ahí para los derechos de emisión como colectivo está Olympics por los Juegos Olímpicos, que eso tiene otra manera de verse, pero lo que era la previa del preolímpico lo podías ver relativamente accesible. Y si no podías verlo en vivo, al menos tenías la transmisión íntegra gratis después. El Mundial Sub-20, gratis. El Sub-17, gratis. El Sub-15, gratis. Entonces tú ibas viendo a lo que le llaman ellos en la campaña de FIFA hace más de 10 años, incluso cuando estaba el compañero Infantino sin tanta relevancia mediática, ya era presidente pero no tan Claro. reconocido, ellos le llaman los talentos del hoy y del mañana, entendiendo que de ahí, mientras más esos muchachos brillen en diferentes competiciones de ese tipo, que son accesibles para todo el mundo, desde el más enriquecido hasta el modesto que trabaja todos los días luchando para subsistir, ibas a conocer, en el imaginario popular se te iban a quedar determinados talentos, Grabados incluso. e incluso en el femenino, que cuando llegaran a los modelos principales en sus países o en Europa, como el eurocentrismo este de los clubes, ya todo el mundo iba a saber Iba a de verlo, quiénes por estábamos hablando. Y naciones emergentes, en la que puede estar la de nosotros, sin que nos quede nada por dentro, podían beneficiarse de esto para que los propios futbolistas, los llamados legionarios, que yo no sé por qué, si al final eres cubano o eres español y juegas en otro lugar y vas a España después, tienes el mismo derecho que si está Ahí bien, vamos a llegar ahí bien ahorita, consensuado, eso. ok, te pueda poder llegar un fortalecimiento de que esos jugadores que se insertan en otros lugares, cuando vengan a tu selección, a ese grupo que va a trabajar muy poco, porque hay un concepto errado muchas veces en el público, ¿por qué no tienen una idea de juego desarrollada si están todos juntos ahí y todos son talentosos? Sí, ¿cuánto tiempo tienen para formarse en la fecha FIFA incluso para los amistosos? Si estos jugadores tan jóvenes se insertan en torneos de mayor peso, cuando lleguen después a un grupo nacional vas a tener más nivel en la selección. Y hay un criterio popular que lo maneja incluso Mr. Chip, que dice, el verdadero fútbol es en el que cada cual, incluso sin nacer del todo, pero respetando sus raíces, puede representar a un país. Yo lo veo así. Soy muy joven, me encantan los clubes, me encanta ver la Champions League, mi torneo preferido en las temporadas regulares, por encima de cualquier liga, pero para mí incluso el Mundial y lo que es la adrenalina previa también. Coger una libreta, la vieja usanza, coger el teléfono, ir anotando quiénes llegan en tal convocatoria, qué dicen los técnicos, como por ejemplo en Inglaterra ahora apostaron por romper todo lo que estaba creado previo y con Gareth Southgate y traen un alemán que nadie lo aceptaba al principio y el tipo quitó Pero no es la primera vez que lo dirijo. a 4 referencias, exacto, y quita de arriba a 4 jugadores que de los 4, 3 eran capitanes,
cómo esos referentes cambian, cómo uno ya en este punto ¿Cómo de vista- esos referentes cambian? Claro, y como periodistas o analistas o incluso público consumidor uno se prepara. Vamos a poner cómodo, porque Ya, Es lo ya que te hablé de digo. referente, Reinier se pone cómodo y voy a soltar dos nombres, Messi, Cristiano. Pero en cuanto a este mundial, Lo- que la que voz que ya lo vio termina. desde el principio que lo dijo. lo que ya normal es termina. lo que le pasó a Cristiano con 41. Lo anormal es lo que hizo Messi. De gol contra Argelia. Marcar 3 goles con 38 años, casi 39, una barbaridad. Y dos de muy buena Pero además, factura. un equipo que no hizo casi nada, todo lo hizo él. Y Pero dos de ya- muy buena factura. Pero ya se van. Sí. No, ya, no hubo alguien que me dijo, no, el segundo gol. Yo estaba ahí para Estaba empujarla ahí, para adentro, lo lo que que tiene tú que quieres. Es la zona del campo que le Pero toca a además, a mí no me interesa si anota el gol con la oreja, Lo importante con es la que marque. nariz, el gol. ¿Por qué tú ganas? Por goles, no por jugar. De hecho, por- la parte Messi. opuesta de Cristiano Ronaldo, los goles. y ahora la parte de 35 Messi. regates y no, métela para adentro, aquí esto es para allá y lo anotó. Yo no soy mesista ni nunca lo he sido. Bueno, sí lo fui hasta un tiempo. Hasta, Confesiones de grande, pero como lo dice que tu hay- gran amigo Aurelio. pero lo que ha hecho, Confesiones. después que se quitó la presión, después que llegó a ganar un mundial, Ya, es no extraordinario son la los- edad que tiene. De 38 ¿Lo sigues años. admirando entonces? No, admirando nunca no lo dejaba admirar. Yo no simpatizo con cosas que ha hecho y con cosas que creo que nunca ha sido un líder que ha defendido lo Como suyo. Maradona. No, tal vez yo como tuve la oportunidad de trabajar De con por él, supuesto. de hacer muchas cosas, por eso a lo mejor no he querido a Messi tanto como tenía que quererlo, porque estoy mucho más cerca de, No, la de la empatía también tiene mucho que ver en eso. que con Maradona. Y además fue una persona que conmigo se portó muy Y bien. cuando se vayan Messi y Cristiano, ¿con quién nos identificamos? No, tenemos ahora No, a hay Yamal, jugadores, Mbappé, está tenemos varios jugadores ahora. Mbappé, está Bale, está Pedri, que para mí es un monstruo, está Lamine Yamal. Tajada. Vitinha, que ha tenido una buena temporada con Portugal, muy bueno. Pero ahora Vitinha tiene unos más añitos ya. Sí, pero igual, como quiera que sea, le Por queda un cierto, poquito los de monstruos, renombre. si vas a contar, que ya Cristiano tiene más de 40 años, se convirtió en el jugador más experimentado. En ser titular en el Mundial. ser titular. Roger Milla jugó también con más, bueno, no sabemos ni la edad bien que tenía Roger Milla cuando ya jugó el Mundial del 94. Pero hay que aplaudir que haya podido jugar a esa edad. Pero lo normal es esto, a lo mejor te anota goles y tú te sorprendes. Lo anormal es que Messi, a la edad que tiene, haya marcado un hat-trick. Eso es lo anormal. Luego tú dices, no, a esa edad. Y además que lideró al equipo, porque Argentina no fue nada en ese partido. Fue Messi contra Argelia. Ahora hablando un poco de las selecciones con más potencialidades y veo a Boris con la camiseta de España. Siempre. Algo que yo Con los confieso. clubes me manejo mejor, pero no llores. pero yo siempre. En el Mundial del 2010 empezaron perdiendo y quedaron campeones. Exactamente. Yo contra realmente Turquía confieso primero. que No, me con gusta Suiza, mucho con ese equipo de Con España. Suiza primero y con Turquía que ganan el primero. Me gusta mucho ese equipo de España. Veo a un equipo de Portugal que si bien no se le vio bien contra el equipo del Congo, lo veo en una selección bastante potente. El primer partido siempre es difícil, muy difícil. Francia es un equipo que para mí es de lo más completo Fíjate, que existe ahora y mismo. a diferencia de estos dos, a diferencia de los otros dos que nombraste, o sea, de España y de Portugal, Francia que cumplió a cabalidad con el hecho de que es de los favoritos, pero es muy diferente lo que fue contra Costa de Marfil, perdón, contra Senegal, el primer tiempo del segundo. En el primero sufren muchísimo. Y tenemos a una dupla de centrales que la característica principal es que lo que no te ofrece Upamecano, te lo ofrece Saliba, o incluso roles principales de Saliba, no los tiene Upamecano, y como los dos cumplen con ese principio cuando tú tienes línea de 4 de hacer un tándem. Y los ejemplos puntuales van, por ejemplo, con Nicolas Jackson, que ahora venía de pasar Con el molestias, Bayern. de no jugar todo el tiempo con el Bayern, si bien pudo, por cómo la comodidad de la Bundesliga hizo que Kompany lo pusiera titular ya en los últimos 6 encuentros y que incluso marcara goles, o sea, venía enchufado. Pero esos cierres que Saliba en el 1 contra 1 no te daba, Upamecano es el que lo limita, le limita de hecho 3 ocasiones claras de gol. Si no está Upamecano listo, cuando no es el 1 contra 1, lo que supuestamente le da era Jackson contra Mike Mañán o Ismail Lazar contra Mike Mañán, que es otro que tiene mucho talento. Mané se dedicó más a lanzar y Sí, acomodar a ahora estos dos. ya no es el mismo tampoco. físico Exacto, y tampoco. jugando en Arabia menos. Pero se dedicó más a acomodar a estos dos. A nivel Arabia, sí, eso es una maravilla. A cumplir con el día. Y hablando de dinero y de modelo económico. Ah, Pero maravilla. fíjate, en el segundo tiempo, con un Deschamps que muy pocas veces ha jugado a algo que tú puedas ver tangible, No, palpable, es que es una selección que juega sola prácticamente. que le juega. Y tiene entonces una línea ofensiva que entiende que Olise tiene que caer más por dentro y que el tipo para finalizar es Mbappé. Dicho bien clarito. Y El, si dan el el que lujo- tenía que encargarse era de esto. Y marca doblete. Y se dan el lujo de tener a Cherki en la banca, tener a Ajá. otro defensa como Konaté. Claro, Que juega con el pero Liverpool en la también banca. va porque de alguna manera, siendo consecuente con las eliminatorias europeas, le respetó el puesto a Dembélé cuando ya no está Griezmann.
Exactamente. Y Cherky sí podría ser en papel, no es lo mismo lo que tú piensas antes de que cuando lo ves, lo que te daba al principito de que se sacrifica y baja con los dos mediocampistas de la contención, levanta la cabeza y hace así, espera como Messi con Argentina, espera a ver quién se desprende primero, ese tipo de roles. Y Olise, que no lo hace en el Bayern, lo hizo con Francia. A mí me parece que sí hay que establecer un top 3, el número lo ponen ustedes o lo pone el público acá en los comentarios. Pero yo creo el top 3. Yo no lo voy a decir, pero yo sí creo. No lo vas a decir. Pero yo sí creo que Olise es, si no es el mejor del mundo hoy, Ahora mismo está Es en el dos. top 3. Está cerquita. si no es el 1, es el 2. Y por lo que. Y el otro es francés también. Ah, también es verdad. Mbappé. Pero viendo lo que Y decíamos. cuidado, el otro no sabe francés. Y más que es el tipo de futbolista que a alguien acá desde el año de le gusta mirar el trabajo difícil, el que cuesta ver, porque no siempre tienes que marcar goles para que hacer que tu equipo Si me brille. vuelves a decir viejo, tú vas a tener problemas conmigo. Y es un deporte colectivo, que es el principio que también Francia, de alguna manera, en los mundiales, a diferencia de la Eurocopa, no ha podido cumplir. En la Euro han quedado muy por debajo, en los mundiales son salvajados. Es tu favorito Francia para ganar la Copa Mundial. Espérate. Ah, ya, ok. Espérate. Está bien. Por poco me lo dice, pero espérate. No, me voy a quedar ahí. Espérate. De hecho, Vamos a hacer- la voy a poner vamos a incluso, coger un día. mira, en parejo con alguien que está Vamos por a ahí. coger un 10. Vamos a coger un 10. Está bien. Como siempre hacemos aquí en el idilio. Y un momentico, regresamos. Una pausa rápida con el mundial. Seguro. Team Vívela. Así se vive el deporte. Y seguimos desde 15 y G. Recuerda, nunca se te olvide. El idilio. El idilio. No se puede Claro que sí. olvidar. Oh, los juegos de Oye, Laito, Laito y la Sonora. Ya, no, ahora si me dijiste lo de suscribirte, ahora dime, ¿dónde estamos? ¿En 15G? ¿Dónde estamos? Cuéntame, ¿dónde Ay, ay, estamos? Dime, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Dime. Ahí está. Y nos quedamos con una pregunta para Boris. Diga Boris, usted. ¿es Francia el equipo que tú crees que va a ganar la Copa Espérate un Mundial? momentico, porque no solamente Francia. Yo quiero que él me diga las 3 mejores selecciones. Bueno. Y antes que él las diga, la voy a decir yo. Diga usted. Para mí, la cosa está entre Francia, España o Portugal. ¿Y no Cualquiera de las le tres. da la fe al campeón? Yo creo que no. A esta versión no. Yo creo que no. La Vamos nación a ver. sudamericana entera estará Hoy- buscándote. Coincidimos muchísimo. No me gusta del todo porque yo soy un romántico de los deportes que sea Europa. Me encantaría, como pasó en el Mundial anterior, que Sí. chocaron dos continentes grandísimos con tremenda tradición en este deporte. Pero a esta generación de la Argentina, a mí me llama mucho la atención para las fases eliminatorias, que es cuando se complica esta historia, cómo puede funcionar esa línea defensiva, que es casi la misma, incluso la portería, pero aún más envejecida. Y con registros menores y con menos protagonismo en sus clubes, salvo, yo creo que la excepción es El Cuti, que ha el tenido Cuti buena Romero, porque Licha muchas lesiones. el Tottenham ha sido un desastre en sentido general, pero el Cuti es de los inamovibles, más allá de 2 o 3 expulsiones, estaban todos los demás. Y te digo, sí me parece Francia el equipo más óptimo que hay en este mundial. Pese a que, reitero, como espectador, más allá de lo que pueda relatar o no a ese equipo en el canal en el que trabajo, creo que no tener un jugador como Griezmann o que brinde lo que él daba hace que el conjunto luzca diferente, un poco partido quizás, pero talento hacia arriba es, yo creo que lo mejor que hay en esta Copa. ¿Coincide, René? Los míos, todos los que ganaron al menos una vez la Copa del Mundo, más Países Bajos y Portugal. Uno de esos gana el mundo. Ya, Y Países Bajos, el máximo finalista sin ganar. 3 veces. No, pero cualquiera de esos gana. Y una selección que a mí realmente me cuesta decirlo, me duele decirlo, y sé que a Mariana también le cuesta decirlo. La Scratch. La selección de Brasil, para mí, la peor selección que al menos han visto mis ojos de Brasil. Viste el primer partido siempre es el más difícil. Pero lo digo todos por los plantilla igual. Ah, puede No ser. veo una selección de Tiene- Brasil muy ti- potente. Tiene a Vinicius que puede marcar Un diferencia. medio Casemiro muy lento, Guimaraes, que no- Guimaraes, no- partido. los laterales que no me convencen. Pérez, de eso mismo decían de la selección del 94 y terminaron siendo. O de la de campeones. España del Claro, 2010. tenían a Romario y a Bebé. tú, No. adelante. la España del 2010 pasó lo mismo, le tocó perder en el arranque. Vamos a esperar que termine la fase de En tu grupos. caso, ¿Influirá el Carlo Ancelotti en eso? A ver, yo creo que Otro estilo de juego. es otro estilo. Exacto. Es como traer ese pragmatismo incluso de que y esa formación hasta de la escuela de Renzo Olivieri, de Ancelotti, como tiene la parte práctica, sin embargo en los clubes no jugaba tan italiano, tan catenacho, Carleto, y en ese sentido sí le viene de maravillas a Brasil un hombre con la experticia de él y hasta por los nervios que es capaz de lidiar. Recuerden que Ancelotti fue el que logró encontrar
a un Vinicius que tenía, desde que va de Flamengo a la cantera del Madrid, mucho desparpajo, pero la definición estaba para el córner de cualquiera de los Que dos dispare bandas. Vinicius. Y que lograra, llegar entre los tres palos. Logró confluir a muchos futbolistas con la intención de mejorar, de darle un update a Cristiano Ronaldo en la versión goleadora, sin que esos otros protagonistas fuesen en un segundo plano. Hay quien subestima incluso el papel de Benzema, por ponerte un ejemplo, que pudo continuar en su momento Zidane, que pudo después retomar Carleto, que es verdad que en Madrid de las 3 Champions seguidas después se disipa un poco, pero llegó a tener en Napoli un equipo que parecía muy perdido y que de alguna manera peleaba por estar en los puestos de Champions. No le daba para ganar el calcio, pero peleaba por estar en los puestos de Champions. Lo que había hecho con el Bayern igual, que era mantener un grueso muy sólido. El Everton también estuvo. Y donde no todos, a diferencia de otros entrenadores, donde la base del equipo no tenía que ser alemana. Ancelotti tuvo que lidiar con eso. Como tú decirle a los bávaros que el grueso incluso para el ataque no iban a ser de ahí. Ancelotti es el mejor gestionador de banquillo que hay en el mundo. El abuelo que todos quieren tener. Y ese puede ser un plus para Brasil. Brasil yo creo que lo que necesita es que Rafinha pueda tener la misma confianza en Ancelotti que Vinicius. Si logra soltarse y ser el Rafinha que ha sido en los últimos años en el Barcelona, que nunca lo ha sido con Brasil. No, ni Vinicius tampoco, de hecho. De hecho, ahora Vinicius tiene a su padre futbolístico. Y está un poco en más el alto. banquillo. A mí me pasa algo con Rafinha. Rafinha en este Brasil tiende mucho a bajar mucho al medio campo. Porque esta clase de futbolista que se mete corriendo los 90 minutos y no hay media punta en ese equipo, sin tiene que Neymar bajar ahí un no poco. tienes nada. Lo hace Porque, retroceder de mucho. hecho, Paquetá, a quien usted ha podido narrar incluso sus goles, a mí no se me van a olvidar nunca, no los de Qatar, incluso antes en Copas América, cuando no éramos colegas todavía, sobre todo aquella del 19. Ya está bueno, ya no me digas más bien. No me digas. Aquella del 19. Tarjeta roja. Por cierto, en aquella, bueno, esto es rojo vino, pero vale. En aquella del 19. Yo se lo voy a decir a quien tú sabes. Ah, está bien. Tú vas a dormir en el piso. La conocemos también. Mira, mi jugador preferido, qué lástima que la vida lo haya llevado y su propia manera de actuar por un muy mal camino, pero fue el Balón de Oro de aquel torneo. Y si bien no estaba Neymar, reitero, Copa América del 19, si bien no estaba Neymar por las lesiones, por muchos problemas, era un equipo de Brasil que en Paquetá, mucho más joven, tenía la referencia del mediapunta. El de la Copa América del 21 tenía en Neymar la referencia del mediapunta, que son subcampeones con Argentina, con aquel golazo de Di María a Ederson, pero que era un rendimiento tremendo, pese a que no gana. Esa es la cuenta que no sacaste de la Argentina. Ajá. También que no tienen a Di María. Que no tienen a Di María. El hombre parece un nuevo. Y era lo que decía Robert de la pérdida de los referentes dentro del mismo grupo, más allá del público, dentro del mismo grupo. Pero aquí, cuando veíamos ya el equipo de Qatar, era otra vez una situación como si fuese este mundial, un déjà vu. Neymar a media máquina. Neymar, si bien en aquel momento todavía estaba en Europa, era el que te jugaba 5 partidos espectaculares, el sexto Se lesionaba. cancaneaba y el séptimo séptimo se lesionaba y que desaparecía. y ahora pasa lo mismo, hace sesiones de activación independiente. Ancelotti lo lleva más porque es un referente aglutinador del equipo y del público brasileño en el mundo entero. Claro. Que por lo que te puede dar futbolísticamente. Y viejo zorro tiene a todo el mundo a favor que vaya a Neymar. Eso es muy inteligente. Claro. Deja afuera yo a Pedro. Ya Neymar futbolísticamente no le va a ofrecer Para nada. Claro. No sale para 30 Y minutos desde mi punto de y vista. que es Paquetá, de hecho, en este primer juego, como dice Renier, es más difícil para cualquiera. Lo pone en el extremo derecho y no donde va siempre. Por eso te decía, ese Brasil sin referencia de media punta, cuando quiso con Bruno Guimaraes imitar ese rol, no le salió bien. Segunda toma de contacto es con Haití, que es más asequible que el partido debut con Marruecos, que posiblemente está entre el top 10 de las mejores selecciones. Acaba de del decir mundo. algo que me parece muy inteligente. Porque todo el mundo dice, tampoco jugó contra No, estamos hablando de el una equipo selección. barrio donde nació, No, para nada. Jugó antes cuarto lugar del Unos mundo. y cuantos campeón mundial partidos invictos, con sub-20. 50, 52 partidos Entonces, no. rayando Y 50 La gente subcampeón. habla, pero Brasil no jugó con el equipo de Oye, Guamuta. Mi equipo de Marruecos. Quiero ¿El equipo decirlo de así. Marruecos? Mi equipo de Marruecos, fanático del fútbol de Marruecos. Ahora te volviste fanático. No, del fútbol. siempre. Ahí están aquí en Ah, la lo persona, sabía, lo lo sabía. sabía yo. Del Yo mundial pensé que pasado. tú eras Barcelona. No. Sevillita. No, dice que sevillista. Oye, sobrino, Dice que Está en sevillista. acaparamiento, tienes muchos equipos. Mira, lo que hay que hacer es un quiz. Lo Lo que hay que hacer es un quiz de futbolistas del Sevilla que sean los preferidos de Kendrick, que no vamos a encontrar ninguno. Que le vaya a quien quiera. Claro, está Y en bien. medio de todo este contexto internacional, en medio de toda esta vorágine, hay quienes dicen que este era el mundial para Cuba. Para Cuba. Sí. Ah, ¿sí? No lo creo. Saqué la palabra
Yo creo que Cuba, en el fútbol ahora mismo. Cuba, No la lo suerte creo. que han clasificado a las categorías menores de los mundiales. Tú no te metes en esto. Ay, Dios. Este es el peor momento del fútbol en Cuba, donde la prensa no tiene acceso ni a la información, donde no escucho a ningún periodista joven que le den oportunidad de informarse de la selección, donde hay un divorcio total entre federación y prensa, donde los futbolistas se quejan y no van a la selección porque no hay una buena relación. Siempre han existido problemas porque los seres humanos somos complicados, pero el momento este es el para mí, y lo digo responsablemente. Ustedes si quieren no se metan en esto, yo tengo 55 años. ¿Tuviste alguna esperanza cuando narraste ese gol en Veracruz 2014 en que yo no creo estuviéramos que en con esta Jordan, situación? creo en esta que, situación estuviéramos que vivíamos mucho mejor. Mucho mejor. Los últimos tiempos del fútbol cubano han sido horrorosos. Fíjate, horrorosos en cuanto al manejo para mí, y sobre todo lo que es la estrategia comunicacional, muy mala relación con la prensa. No puede ser, si tú no le das la información, ¿cómo llegas al aficionado? Teniendo una cantidad de muchachos jóvenes, de los que están ustedes, Boris y demás, que sienten por la selección y que quieren cubrirle y que quieren estar cerca de ella. En vez de haber unido y haber logrado pues potenciar todo esto y utilizarlo a tu favor, lo que han hecho es desunir. Es la peor situación que puede tener un deporte en un país, que haya divorcio entre la federación y la prensa que cubre el evento. Y no es a los periodistas que tenemos mi edad, los periodistas jóvenes, que son los que te van a llevar a divulgar todo esto y a llevarlo Y a que para... es horrible lo que se vive. También es que, Boris, a nivel futbolístico... Y lo peor, discúlpame, Sí, y lo sí. peor, y lo digo así, no pasa nada. Parece que a nadie le importa que esto siga tan mal. Hemos tenido, de hecho, en este grupo... Así no lo hizo, no son ellos, lo digo yo. en el grupo relativamente nuevo, y yo creo que gracias también a que de alguna manera nuestro lugar en el que trabajamos a esta jornada nos dio ese chance, con lo que decía Renier, que nace del sentimiento primero, incluso como aficionado, antes de Nacional, estar en la profesión, o antes de estudiar en la universidad, o antes de estudiar el pre. Por ejemplo, y lo digo incluso por nuestro colega Giancarlo Freire, el abrazo para él, de que hemos podido acercarnos mucho más que muchas personas contemporáneas con nosotros, tanto a la selección de fútbol de Cuba en el contexto actual en la que sus principales exponentes no juegan acá, exactamente. en el que los campeonatos nacionales están detenidos, en el que hemos podido hablar incluso en persona con el presidente de esa asociación y se ha mostrado con nosotros, estoy hablando muy particularmente, estrictamente receptivo, y que el criterio negativo no ha sido mal recibido. Pero la solución puntual Yo en la creo- que yo vea que el Yo creo que que se ustedes son retome- de los pocos que han tenido suerte entonces. Claro, pero responsablemente, incluso a la manera de intervenir, lo puedo decir porque además en el canal hay un conocimiento como tal de esa gestión, como nosotros mismos, siendo meramente jóvenes, no somos directores de televisión, somos incluso en ese sentido un poquito intrusos, hemos investigado en CONCACAF y a través de contactos de diplomados internacionales, lo mismo cuando han venido acá colegas nuestros, que cuando yo tuve esa oportunidad de cubrir los Panamericanos Junior en Asunción, la relación con diferentes periodistas de otros lugares contemporáneos con nosotros, incluso con otros más experimentados, que la voz de la experiencia siempre va a ser la que te pueda guiar. Si tiene esa buena voluntad de ver cómo funcionan los derechos de transmisión en CONCACAF, de ver cómo Cuba, por ser una federación participante, a partir de esas conversaciones ha tenido acceso en este tiempo reciente, por ejemplo, del 2023 a hoy, mucho más que lo que fue del 2015 al 20, cuando la selección, por lo menos por jugadores, había quizás más nivel. Cuando se perdió esa generación. Es que le cuadra. Yo lo digo así con todas las palabras. Se Pero perdió esa cuando se generación. perdió, Y ahora estamos trabajando con una selección sub-20. No, Muy pero joven, además, muy joven, muy joven. Pero además dejaste ir a futbolistas que podían aportar y los trataste mal, como Arichel Hernández, que era el capitán de ese equipo. Totalmente. Y Que como ahí viene otros. la polémica que, que yo no la viví desde dentro ni desde Un fuera. disparate total. Bueno, lo dice Reinier. Estamos viviendo ahora otro contexto con Es otros otro jugadores. nada. Pero esa generación Y se que perdió. La dejaron En cambio, perder. Y en que- la parte técnica. No, y a esos futbolistas, los que quedaron, o los que podían aportar, u otros que tenían nivel, no, esto es solo lo que nosotros hicimos. Es como una personalización de mi gestión. Ha quedado muy personalizado. Es horrible lo que está No, y sucediendo. es que seguimos arrastrando todavía con cosas de ese periodo, porque ahora llega Luis Javier Paradela a la selección cubana y se aparece con que no está con el brazalete de capitán. Pero fíjese, No, aquí eso sí, ahora se lo da porque no es. Se lo dieron no al es, fino. no es de los míos. Pero aquí- no es de los que venían caminando cuando Aquí me sí, gestión. pero- Y tenemos buenos Pero no futbolistas pasa jugando nada, como a hoy. nadie le interesa investigar por qué está tan mal todo eso.
no pasa nada. Pero aquí sí lo digo desde dentro, porque sí me tocó y fui de los que comenté, incluso lo llevé al Noticiero Nacional Deportivo, el comentario en el que, hablando de referentes, Sí. parecía modificarse de manera muy abrupta. Muy abrupta, Al menos demasiado. esa socialización de por qué se hacía. Y ya dentro de las conversaciones con ellos, con los jugadores, ya la versión institucional la podemos buscar después o acercarnos igual ustedes con sus podcasts tan dinámicos, más todavía. De hecho, sería un episodio muy pertinente para más adelante. A ver, yo sí. Es muy pertinente. Y usted ha ido conferencias de hasta prensa. a las conferencias de prensa como mínimo. ¿Cómo? ¿Estás enterado de algo? Pero, A ver, en la conferencia de prensa usted pregunta lo que está en ese momento, en el contexto que Pero está, le- etcétera. pero le digo- Y depende de la información que ellos te den. con estos jugadores, con Lo estos que tú jugadores, quieras saber, pregunta incómoda o algo de eso. No, con estos no, jugadores sí, sí pasó que Ni que tú quieras enterarte. El de mismo- nada, No, pero sí. debo decir, sí, que uno de los que sí hace muchas preguntas incómodas es Hernández Luján. sí, En todo esas el tiempo. conferencias, Hernández Luján pregunta hasta el Es el polvo que capitán pasó de la por el- conferencia de pero- Pero no aparece después en ningún lado. Hernández Luján pregunta y cuando está la selección, Hernández Luján no lo llaman ni para nada. Bueno, Mira, yo no no. creo que a mí me llamen para nada. Ni lo quiero, ni lo necesito, ni me hace falta. Pero Por lo le tanto, digo, no me interesa. con el caso- Pero los que se están fastidiando con eso, los que cubren el día a día y los han marginado. Con- A mí con no, el- yo no quiero nada. Con el caso de Paradela fue curioso. De hecho, yo lo señalaba, yo decía, ¿cómo? Cuando el Matancero se había establecido, era de los que quedaban de Es el mejor generaciones futbolista que pasadas. tiene fútbol hoy en día. Y nos dice el propio jugador en algún momento puntual, para el propio espacio tiro puerta, que era el que hablaba Sí. antes, de que por eso me podía involucrar más, de que en este sentido, con Karel, más allá de ser un conector también como Que intermediario es entre muy una buen generación y la otra, futbolista y que También. también y es que un gran club como es- Comunicaciones. y que es muy líder de estar pendiente, incluso jugando muy retrasado en la cancha, porque en el club lo mismo lo ponen un día de central que de contención, o al revés. Que en el no esquema va a está de Comunicaciones contención en los últimos tiempos. y viene de atrás, claro que tuvo que salvar la categoría, porque allá en Guatemala se suma la primera etapa de la apertura con el de clausura y todo Pero este no le fue nada bien en los últimos Pero él decía, el mismo Paradela, yo no estoy molesto con eso, no tengo ningún resquicio, porque acá el 4, ellos le llaman así, Karel Espino, y tiene su sobrenombre que es muy particular, que no cabe por aquí, es ¿Pero por qué no? el que aglutina Esto no es muchísimo televisión. esto. Y la parte incluso también más curiosa es como, por ejemplo, por eso decía, de aquella generación de Veracruz, hay muchos casos muy puntuales, que no necesariamente tienen que tener simbólicamente un brazalete enganchado para ser el líder del plantel. Y de este equipo actual, aprovechando esa juventud que viene de la sub-20, han querido que sea, y lo creo que en la medida de lo posible y ajustado a las configuraciones competitivas que Cuba ha tenido, lo han logrado conseguir, por ejemplo, con Dairon, hablando de comunicaciones, Dairon que está allí Reyes, también. sí. Con Dairon Reyes. Ha sido el joven que, más allá de lo que propone futbolísticamente, que es superior a la mayoría, Tiene también tremendo talento ese muchacho. ha logrado que el equipo encuentre en su talento la luminaria. Pasó en el sub-20 y pasó ahora. Y lo pude conocer incluso dentro de la dinámica esta después de que vinieran de la Copa del Mundo sub-20 en Chile, a Jade Quiñones, por ejemplo, que También. es uno de los que no se Que debe viene, descuidar. y viene muy bien. Hay gestiones con él, con su propio representante, amparado igualmente por la asociación, de que ya está en Europa, pero la temporada le cogió empezada, debe empezar en la siguiente. Y él Pero lo que nos lo hablamos, decía, en el este hecho de que momento, venga. esos jugadores no son Sí, los sí. que deberían llevar el peso de la selección nacional. Claro, No, deberían de ir absoluta, incorporados los poco a poco. exacto. Es que la absoluta, Mira, que ya la no diga. absoluta ya es este grupo y es Pero lo es que que va a estar. cambia, Eso que no va a cambia el cambiar. manejo que tuvieron. Ahí tiene Pero es lo que hablo, hubo grandes. una generación Y te cambian y jugador a un día partir para de otro. ahora, Esos Mire, muchachos del lo mismo. sub-20 que hicieron una heroicidad clasificándose, usted tiene que llevarlo Exacto. paso a paso para que vayan madurando. Tú no puedes Y acelerar, después, pero como decía, pero pero la también de estru- capitán. Pero es que la estructura actual no va a cambiar, señores, es la que ellos han manejado públicamente y así lo han defendido. Muy mal manejado. Claro, podemos estar de acuerdo incluso con que pésimamente el- manejado. no, desde incluso que desde el director que está en la que repite sub-20, las dos categorías, repite pero es una las dos estructura muy Pero es que eso particular. no se hace en ninguna parte del mundo, por eso estamos tan mal. Está bien, y cuando Los innovadores del Caribe. Y usted que decía que yo era de los pocos privilegiados, o el mismo caso de Giancarlo, que es lo que no está por aquí, pero que vamos a hacer la videollamada para que nos diga también lo que piensa. De los pocos privilegiados, como se dice, en las redes están diciendo eso de nosotros, de hecho, no porque lo comentemos acá, que somos de los pocos privilegiados que hemos podido codearnos con ellos. Pero es que es lo que decía, Robert vivió la conferencia de prensa y sí lanzó preguntas incómodas y ahí no pasó nada y nadie se fue a los No, no, golpes. a ver. Lo que hay que hacer es hacerlo. Y fíjese, Oye, sí, parece un no, trabalengua, no, no lo es. Y también hay un problema, no lo digo por esta asociación, pasa en el béisbol y pasa en todas partes, que a periodistas de mi generación, la cual es la tuya, aunque seas par de añitos menos que yo, igual que Kendrick, Claro. más allá de cierto temor, nos han venido en algún punto, cada cual saque su conclusión,
a moldear en determinados aspectos donde las preguntas incómodas no caben, donde la generación de acá, no le estoy diciendo mayor, pero sí es mayor que nosotros, incomodaba las veces que querían y no había golpes ni Eso agresión existe. verbal. Pero eso existe ahora. No puede existir. Pero existe. Tampoco. Estoy hablando de eso. Pero lo que estoy diciendo es que entonces, porque si nunca ha existido, en tiempos donde era más fuerte la cuestión, ahora no existen, ¿cuál es el temor de uno llegar y acercarse a esas personas? Hoy es el fútbol el tema central del podcast Claro, y claro. no nos vamos a ir de ahí. Pero mira, yo te pongo Pero un con ejemplo. otros deportes pasa lo Yo he- mismo. yo he Hay que sido crítico- acercarse. Yo he sido crítico del béisbol y tengo una buena relación con Juan Reinaldo Pérez Pardo. Y donde quiera que nos vemos, nos saludamos, conversamos. Pero- y no hay problema. Ahora yo hago mi trabajo y él hace el El suyo. suyo, que Nunca hemos Exactamente. tenido ni un sí ni un no. ¿Qué es lo que La yo le gente digo dice, de- "Bueno, me llevo, tengo una buena relación con él de Cuando- respeto y una relación cordial. cuando Y nosotros ahora me critican. hemos tenido Una cosa no tiene que ver con la en la otra. propia asociación, de hecho, muchas emisiones de esta nueva temporada, que es la segunda de ese programa de Tirapuertas de Sí, la sí. Rebelde, se han hecho allí en la sede de la Exacto, asociación. lo hemos visto. Y lo mismo con cámara mediante, que incluso tras más, hemos tenido conversaciones donde aparece la mezcla que uno nunca va a abandonar de lo que uno vio de esos referentes anteriores, de cómo tenemos que entender que los que están ahora son estos, y más que entenderlo podemos cuestionarlo, y no hemos tenido ningún problema. Y sin embargo, periodistas de mi generación que están hoy, lo mismo en los medios oficiales que en otros alternativos, lo cual es totalmente lícito, no se acercan, juzgan, y no es lo mismo que tú vayas, te involucres, no tiene que haber un consorcio ni una amistad. Usted cuestiona a partir de que va, como hace usted, como hace Luján, como ha hecho acá cuando ha narrado y demás, Claro. van directo al problema, lo evalúan, lo miran, lo cuestionan, y ahí, aparte de tener un criterio sólido y argumentos para tú defender la postura que tú quieras, estés de acuerdo con ellos Eso es o lo no, principal, eso es vas lo a principal. tener la postura que no va a desinformar a la gente. Pero hay quien se ha acercado y lo han satanizado. Y, Ah, tenido, claro. y le han Ya hay- impedido hasta ir a hacer un programa o grabar allí. Ya ahí vamos a tener entonces Ah. que tener otra revisión. Hay Pero la a quienes- anterior que hay te a estoy quienes diciendo le es han puesto contrario. hasta sanbenitos bastante graves. Un Y tópico. personas jóvenes, porque me lo ponen a mí y a mí vaya, no voy a decir la palabra porque, por respeto a los amigos que ven. A mí me importa 3 kilos de pepino, no, está carísimo. Está ya. carísimo. Ya, eso es otra cosa. Pero, Te importa mucho, te importa mucho. Sí, ya sí me importa. Antes no, pero ya sí me importa. Pero a otras personas jóvenes y demás, que le pongan a veces sanbenitos peligrosos, hasta diría yo, Sí. eso Siempre es, existe. eso no es ético ni Siempre. humano. Eso no es ético ni humano. Rápidamente, que yo siempre he tenido mis dudas con respecto a este tema del fútbol cubano. Sé que nunca va a ser la solución, porque aquí la solución sería un cambio total, sobre todo en esta parte de la parte. Completo. En el boli se ha hecho. ¿Les gustaría a ustedes, desde el punto de vista, ver algún técnico extranjero dirigiendo la selección cubana de fútbol y al frente de esta parte del fútbol? Ya lo estuvieron y fue de las mejores. Ya estuvo el Eso profesor es Miguel bueno. Company De y el equipo jugó muy De bien. hecho, Company que fue hasta analista en diversos programas, Muy por eso bueno. mismo. ¿Les por todo gustaría lo que Muy retomar buena ese suerte camino? de trabajar Ese con él. camino. Y creo que ahora sería el mejor momento. ¿Por qué? Porque el voleibol lo hace ahora. ¿Por qué? Porque tuvo un bajón, una monotonía total sin resultado durante muchos años. Y porque eso tuvo es una lo que- federación que tuvo el coraje de cambiarlo. También. Y lo quiso hacer el baloncesto también. ¿Y por qué no lo Yo hacemos diría en fútbol? cuando Ariel Sainz era el presidente de la Federación Cubana de Voleibol, la Federación Cubana de Voleibol era una federación abierta, una federación vanguardista, con errores como los tenemos todos, con defectos como los tenemos todos, pero se atrevían a hacer cosas y había información. Hay con Yumilka Ruiz la hay. Con Dalia Henry hay quien puede tener, pero tú te acercas y tienes una federación que le puedes preguntar y esto por qué y esto no, más allá de la respuesta que te den que quede satisfecho. Yo creo que el voleibol en su momento y todavía es una federación vanguardista que podría o debe servir de ejemplo a otras federaciones dentro del deporte cubano. Y Ahora- hasta que no aparezcan los resultados, eso no va a No, calar sí, en claro, ninguna los modificación claro. pertinente para lo que viene después. Y los Claro, resultados van a pero seguir siendo ahora, los mismos, por los ejemplo, mismos, los mismos. evitaríamos tener el mismo director de la sub-20 en la selección absoluta. Y estos mismos, si tuviéramos la generación todavía viva de Paradela, de Arichel, etcétera, etcétera, estuviera trabajando con ese entrenador extranjero o Hay un que ser- cubano que que su cuenta trabaja va en a otro su país, porque eso no lo podemos obviar. Puede ser un mismo cubano que esté No, de trabajando hecho, en no, otro no, país. experiencia y El lo Nene que Hernández trabajó, Exacto. ustedes no habían nacido prácticamente. El Nene Hernández trabajó internacionalmente. Sí, en la fue actualidad ayudante también. de Maturana cuando Maturana estuvo por Ecuador y demás. No hablar, Felipe de, Villaclareño. no hablar de técnico extranjero, sino con experiencia internacional, que es lo que lamentablemente no tiene No, en este no, momento no, Pedro no. Pablo Pereira. Pero Pereira hizo muy buen trabajo con el sub-20, sub-17. Déjelo ahí. Exactamente, No, porque no, es la pura del no, partido de no, Rayola. Aplausos para Pereira y Por y todo todo lo lo que que ha hecho en las categorías Igual que el inferiores. anterior técnico Por supuesto. que tenían.
hizo un buen trabajo con la sub-20, lo subieron a la mayor y fue un desastre. Entonces, déjenlo allí donde estaba, que estaba haciendo un buen trabajo, pero es que somos innovadores, racionalizadores. Ahí estamos, innovando para hacerlo peor cada día. Y ahora viene la pregunta, ¿Cuba llegará a un mundial? Nuevamente, porque ya si hacen las cosas correctamente pueden llegarse. Ahora había posibilidades. ¿Cuándo haremos las cosas correctamente? Ese es el problema. Porque el fútbol cubano vive a los Julio Iglesias. La vida sigue igual. Y aquí lo mismo. Lo que sí percibo desde mi pedacito, incluso lo que decía, más allá de la parte de tener el privilegio, porque para mí lo es, aunque el resultado en sentido general no ha sido el mejor, poder acompañar constantemente las selecciones cubanas de la actualidad y sobre todo esa del sub-20, yo lo viví como un privilegio profesional, incluso personal. Pero, o sea, en cuanto al relato, yo no estaba allí con ellos. No, ¿has estado junto a la selección en algún momento? Cuando se han formado aquí en Cuba, sí. No, te estoy hablando de los eventos internacionales. No he estado nunca. ¿No has estado nunca? No he estado. Y los han narrado todo y nunca has tenido el privilegio de hacer. Ahí tienes el buen trabajo que se hace. Pero aquí lo que te iba a decir es esto, que es una base que ya demostraron que era la estructura que se iba a quedar. Yo no digo que tenga que estar 100% bien ni 100% mal, ya a partir de ahí cada cual, a partir de lo que veamos, funcione. A mí lo que sí me parece, y lo hemos planteado incluso en este espacio tan mencionado, porque es el que me queda como más atadura curricular de que lo dije de verdad y no lo estoy diciendo aquí a diestra y siniestra, la libertad del podcast. Aquí, Sosa, ahí, dale, suelta. Llegó a lo que realmente preocupa mucho y es qué va a pasar, que aún no hay variantes posibles por la realidad que vive el país, que no es un secreto para nadie, pero ¿qué va a pasar con los torneos nacionales? ¿Qué hacer con ese grupo de futbolistas que ya por particularidades en una fecha FIFA nos representaron y vimos un nivel muy inferior a lo que nacionalmente habría en Cuba? ¿Qué torneo nacional tiene Curazao? Nacieron en los Países Bajos, aquí nacen en Curazao, se van, ¿qué torneo tienen? Pero manejan bien la selección. ¿Quién es el técnico de Curazao? Ditas Bocat, 78 años, ya estuvo con los Países Bajos, dirigió en el 94. Sí, ¿qué torneos nacionales tiene Haití? Dime qué campeonato nacional tiene Haití. Tienen una liga profesional, pero juegan muy poco también. ¿Y dónde salen los futbolistas? Lo que hay es que manejar bien y hacer bien las cosas. Pero no podemos perderlo. Pero ¿y hasta qué punto? El desarrollo, porque después esa falta en las categorías inferiores. Pero ¿y hasta qué punto Cuba ha tenido? Y eso viene de antaño. Yo todo he tenido. Pero es que ahora los muchachos del sub-20 que han relevado a esta generación que perdimos, tienen que pensar, hoy yo fui el beneficiado, pero con esta política, mañana yo soy el perjudicado, Cuando tenga 25, 26 años y yo era una... Pero Cuba no tenía las mismas libertades que tiene ahora tampoco de buscar los contratos en clubes, que eso no existía tampoco. Ahora sí ni era bien visto, y olvidémonos incluso de la federación, no existía ni con el Inter. Por realidades que vivía Cuba y su manera de actuar en la vida cotidiana y la sociedad. El voleibol se abrió rapidísimo, está bien. Encontraron dónde jugar. Pero es que con todo el mundo no ha pasado igual. El balonmano. Pero es que con todo el mundo no ha pasado igual. Es que para el béisbol, que es el deporte nacional de los cubanos, la pasión que está aquí, que es un patrimonio cultural, se demoró. Sí, dime tú los demás. Sí, no, pero el voleibol lo logró, el balonmano lo logró, el baloncesto lo logró. Oye, el mismo béisbol ha tenido sus pasos igual, pero el fútbol es el más atrasado de los pero ya tiene en ese sentido unos pasos de avance que no tenía, por ejemplo, hace 5 años. Ojo, pero pasos de avance también dependiendo de jugadores que no están contratados por la federación, por la asociación. Pero es que, por suerte que lo pero es que es lo que ha tenido que pasar porque la vida te va marcando que ese es el camino. Pero no se pudo hacer antes eso. Pero y entonces es lo que te decía de los demás Esperamos deportes. ya a que estuviéramos en el extremo límite. Por ejemplo, es que llegamos al siglo XXII. Pero es que de hecho nosotros más que en el 11, en el futsal es donde más resultados tenemos y se llegó a demorar igual ese tipo de gestiones. Más allá de la parte que le toca a la parte cubana, que está clara, eso no se puede obviar, también por el sentido general de cómo funcionaba el deporte aquí. O lo que es el modelo del sistema deportivo cubano. Que yo estoy seguro, aunque sea muy joven y que me quede mucho por ver y por aprender en la vida, que tan rápido esos cambios abruptos no van a llegar. Posiblemente no van a llegar. Sí. Fíjense, el próximo mundial lo vamos a hacer con 64 de 34 y con 128. Ya hay un paso que la FIFA sube. No, pero Cuba con 48 puede ir hablando serio ya, Cuba puede, lo que hay que trabajar. Yo realmente le tengo muy poca fe a la selección cubana. Pero que había. Como está en este momento. Muy poca. Pero claro, te tienes que tener poca porque como joven lo que has visto es desastroso. Pero si se hacen las cosas bien. El problema es que estamos a los Julio Iglesias, como te dije, la vida sigue igual. Si alguien dice,
vamos a ponernos serios y vamos a hacer que la Federación Cubana funcione como tiene que ser, Que llegue. se puede ir a un mundial. Este Mientras se era siga un trabajando, país, este era un país que le empataba a Costa Rica, este era un país que le empataba a Haití, este era un país que Curazao no lo podía A ver. México lo que le hizo No lo podía en ver. Veracruz también, que estuvimos ahí codo con a codo. Surinam, A Surinam, no nos podíamos Ganamos ver. Copa del Era Caribe. el Caribe, Trinidad. Panamá no nos ganaba nunca. Los Leones. Es que es más, Panamá está en un mundial y nosotros es estamos aquí que, eliminados. es que Trinidad y Tobago no podía ver a Cuba y ahora Trinidad y Tobago y San Quis y Nevis, San Cristóbal y Nieves, para decirlo en español, nos todos han pelea. crecido, Ojo, todos han Sí. crecido. Antigua y Barbuda ¿Y por qué pelea. nosotros nos hemos quedado en el mismo lugar? En el No, estanque. nosotros no nos hemos quedado en el mismo Una lugar. laguna. Nosotros hemos retrocedido. Retrocedido también. No es quedarnos en el mismo lugar. no, Yo sí. creo que estamos en el mismo lugar. En el no, Yo mira, lo veo muy Muy meseta. Exacto. No, aquí se fue 3 veces campeón centroamericano A ver, del Caribe. Te lo digo que no porque hay talento. Y por eso digo que estamos en la meseta. Yo lo Y veo ese muy talento meseta, en algún muy momento va meseta. a comenzar a subir. Hay Lo que talento, pasa que pero lo estamos abaratando y estamos acabando con el talento y cercenando el talento. Aquí se fue 3 veces campeón de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Aquí se fue medallista en Juegos Panamericanos. Aquí en los Panamericanos ya cuando veía que estaban limitadas las edades, en el 91 se fue medalla de bronce la generación aquella de los hermanos Betancourt, de Bobadilla, de Osmin. Aquí se tuvieron resultados. Tremendo. El problema es que han ido matando ese talento. Ese Darfur que estaba también aquí en Pindi Darfur, ese talento lo han ido matando. Y ahí es donde están los problemas. Y también siguen entrando aquí invitados al líder y nosotros vamos a hacer pausa por hidratación. Sí, no, y ya- la FIFA. Ya casi- y- casi y- de y- despedida. y por apuración, por apuración también. Tranquilo que vamos a seguir hablando aquí en el Idilo 15G porque esto es Team Vívela. Podcast. Escucha, ese sonido no es solo carbón ardiendo, es el comienzo de muchas historias que arden en la brasa. Mira, ese humo no es solo humo, es la magia de la isla, el aroma que te llama a la mesa. Siente, ese calor no es solo del fuego, es la pasión de nuestra gente y el abrazo que nos une. Así se vive Cuba, así se vive el idilio. Y regresamos aquí al Idilio en 15G y ahora vamos con la pausa de hidratación. La de Al puro verdad, la de mundial. verdad. La de verdad. Oye, pero la esta pausa de sí hidratación está de mejor verdad. que la del Mundial. No nos comparen con la FIFA, que No, es mucho más dinero. Ojalá. Si ustedes llegan como la FIFA, Y quiere agua decir para que Renier. nosotros- Sí, la FIFA te daría agua a ti, Reni. Ahora a esta edad sí. A la edad de ustedes, lo mío no traía ni hierbita ni hielo. ¿Y por qué No, vas a tomar agua? Porque tengo 55 años y tengo que hidratar. Hay que cuidarse. Ese enorme físico que tiene. Exactamente. Por lo menos caminando Este se cumple cuerpo la cuota. incobo hay que cuidarlo a esta edad. Caminando cumple vamos una con- cuota más que la mía. Con la parte comestible también, porque no solo es pausa por hidratación. bueno. También tenemos Ay, Dios. el servicio del Idilio. Muchas gracias. Para Oye, este que momento, el idilio perdure siempre. Ah, no. Ay, ay. Nos dejan también ahí para el equipo de trabajo, por supuesto, Siempre junto a nosotros. como siempre. Y vamos a hablar de la parte personal. Vamos a brindar primero. Oh, Por seguro supuesto que que sí. Dije que con agua no se brinda, no importa. Exactamente. No Por importa, la perrita niño. de Renier que ahora va a comer. Que va a comer pronto después de Con nosotros. ¿Quién me va a mirar así? Mira, que me tienes aquí sin comer desde temprano. Ustedes han acabado conmigo hoy aquí, pero bueno. ¿Y cómo es parte de tu familia esta perrita? Por supuesto Bueno, que sí. la perrita de la niña chiquita y de mi mujer, imagínate tú. Y me la han dejado a mí estos días. Hay que cuidarla. No me digas nada, no me cuentes. No me cuentes, no me digas nada. Bueno, Vamos a en la parte empezarla. personal, no. Primeramente decir que son 2 personas que nos han ayudado desde el primer momento. Sí mismo. 2 personas que incluso cuando yo era niño en ciego, que ya conocía a René un poquitico más antes, después, como digo yo, mi padre de la facultad, mi padre de la vida y de la parte de... Yo lo seguía por Telegram. Lo que- Lo lo que- ahí, a viva voz. a mí. No, él dice que Mariana y yo somos los padres de él en la escuela. Yo digo, ay, mi madre, pero si yo lo que tengo son 2 años más que él. No, pero siempre- pero 2 años. Gardel decía que 20 no eran nada. No eran nada, 2 más. Sé que a Boris le gusta mucho la música. Incluso tenía su podcast musical. Flash musical. ¿Qué crees de la canción que sacó nuestra querida Chaquita para este mundial? A ver, el Dai desde la parte crítica, con lo que mucho aprendí estudiando por ese podcast del Flash Musical, el mejor proyecto que he hecho en mi vida, que me permitió graduarme y licenciarme en periodismo, no fue el deporte, no lo fue. Hay quien dentro del gremio, no eres tú, para nada, pero me miran raro porque dicen, pero si tú no eres deportivo y eres narrador y todo, digo, sí, quizás como la idea que defiende Renier, el don, yo no digo que eso sea de don, sino de práctica y constancia, pero bueno, tengo cierta habilidad. Pero hay quien a te la ha hora de dicho comunicar. eso. Y no para mal, al contrario, que le es muy no. curioso. Lo del raro es como desde la jodedera. Es muy Bueno, curioso pero que no no. venga de ahí. Pues no hagas caso. Sigue haciendo que tú naciste para narrar, no le hagas caso. No, pero lo curioso es eso, que era la investigación de la música. Te decía, el Dai es inferior a lo que fue
incluso como ícono cultural, primero el Waka Waka y después aquella de Brasil del La La La, que como decía Pánfilo antes, ahorita iba a ser un susurro. Nos demostró Shakira que no fue un susurro, que esta tiene 2 sílabas también. Que viene de hecho de una palabra italiana que es como vamos, Una mezcla de vamos, lenguaje también. el embullo y el estribillo es eso mismo, varios idiomas. Hermano, canta Shakira, es un éxito. Ya eso lo hace un éxito. Menos para Piqué. Para Piqué, Exacto, para Clara. porque ya no son. Y exacto. para Clara Chía, ¿no? Que en este Exactamente. año no salió en el video, por supuesto. No salió, No salió Piqué. No salió. mi madre. Y lo cogió está retirado. Pero tampoco creo que Piqué le haga falta salir. No le hace falta. Pero viendo lo que era en sí esta canción, el hecho de que esté Burna Boy, que es un cantante de Nigeria, que pueda, pese a que Nigeria no está en el mundial, pero era un equipo que peleó hasta el final por llegar, Se extrañan, hay que decirlo. mezcla idiomas, incluso se atreve a rozar dialectos, todos los fondos son para los fondos de la educación de los niños. A partir de FIFA tiene su tajada grande también por los derechos de autor. Qué raro. Pero Shakira, por ser Shakira, hace más de 20 años siendo Shakira, no permitió que todo ese fondo se fuera ajeno a la gestión que ella tiene con su propia fundación. Del la 1 al 10, la de ¿cómo los pies califica? descalzos. Si Yo le tuvieras doy- el podcast ahora mismo y tuvieras que calificarla del 1 al 10. Es que las otras dos fueron un precedente abismal. Yo le doy un 7 de 10. Un 7. 7 de 10. Porque además, algunos no me dejarán mentir si van, incluidos ustedes, cercanos a mis dinámicas de trabajo o cuando estoy copensando, es de las tantas canciones que están en la playlist que con el mundial andando no puede faltar. Y Oli, ¿cómo implementar Prueba esa eso, parte de la usted. música? Ya lo probé, ya lo probé, ya lo Una probé. lentitud, ¿Cómo? una tibieza. Unir esa parte de la música del fútbol, sé que cuando narras incluso cantas tus cancioncitas para Mbappé. Para Hay unas Bélgica. cuantas ya. De hecho, Ricardito López Hevia, fotógrafo ilustre del deporte Oh, cubano mi amigo. Claro. y del periódico Granma, Ilustre fuera de serie. me retó con que estábamos narrando con Camilo allí, una transmisión Países Bajos, Japón, el debut de las dos. Y Ricardito escribe, gracias a la magia de las redes sociales, de manera simultánea, casi como el juego, dice: no puedo creer que hayas cantado para Países Bajos, la naranja mecánica, la tradición. Y entonces Japón, que es tan modesto, que es un equipo tan aguerrido, generación por Me generación. mandó a cantar en japonés. Me dice, aquel no canta en japonés. Y además con Camilo como intermediario para condicionarme Ay, en el mi reto. madre. Y mi generación muy consumidora, primero de los mangas, lo que era la parte de la revista. ¿Usted le cuela eso también? Ah, que Ya, echa. Y después con la digital y con la serie y las películas. Naruto, De Bonitín. todo, velaba. Ahí nos fuimos. Y le demostré, más que por sí, que es como... Yo lo disfruto mucho. A mí, sinceramente, la música es algo, como el deporte, forman parte del día a día. Yo sabía que tú le metías la música, pero no a Naruto. Desde que Y levanto, Chicago, Bonitín y Chicago. desde que me levanto hasta que me acuesto, la música tenía que estar. Y que, le juro, no fue forzado. Yo no incorporé de alguna manera, cuando me acuerdo, cuando nace, imitar, porque no digo que lo que yo haga sea cantar, sería una falta de respeto con los músicos o los cantantes. Pero Pero, conoce, lo que me llega en ese momento por Transmitir la inspiración vibra. y mucho por la relación. Para mí la música lleva en sí mucho de la relación cultural del país que sea. Pero debiste haber dicho eso, porque yo sí sabía que a ti te gusta la música pero, y que conoces mucho de eso, pero hay quien no. Y eso lo explica. Viene de ahí. La gente ahora piensa, ¿y qué hace? Es que Viene de ahí. Es y estilo. además lo conoce y se graduó a través de eso. ¿Usted haciendo eso? Es estilo. Y que dentro del propio gremio en sí, periodismo en sentido más general y narración, me lo acepten, lo vean como parte de mi propia personalidad, de mi manera de expresarme. No es exacto, y no es ni siquiera un acto de hipocresía porque estoy siendo yo. El mismo que narraba en el cuarto jugando en el Pro Evolution de la Y el que computadora, narraba para la que tele, después lo imitó en lo digital con el propio juego, de manera simultánea con acá, cuando acá narraba Ya completamente. está bueno, ya. Era lo mismo y no era, de alguna manera, de hecho, a mí me dice mucha gente, y es muy curioso, no te me ahogues. Mira cómo estamos los viejos. Y no porque estés al lado. Dicen mucha gente el hecho de que, incluso por decisiones personales y por su rutina de vida y demás, no esté todo el tiempo en el fútbol. Cuando nos vieron coincidir en la Copa América, y más que vernos, nos escucharon, que yo creo que es lo más importante, hay que ver a los futbolistas, no a nosotros, pero que nos escucharan, era literalmente la conexión de dos generaciones. Para mí fue un sueño cumplido y él lo sabe, aunque él me diga que no le gusta que se lo diga, valga la redundancia. Pero el hecho de poder ver que sí existe desparpajo, sí existe las ganas de que lo que nosotros transmitamos no va de nosotros, va de que esos protagonistas te lleguen a ti como persona en tu casa, en tu trabajo, donde quiera que tú estés.
y que no exista en Renier como otro ejemplo, el mismo caso de Camilo, pero Camilo es un poco más del medio entre aquella generación y la nuestra, que no teman abrirnos las puertas, que no teman acompañarnos. Cuando han tenido que criticarnos es el primero que te dice, por aquí no, por aquí sí, a tu manera, a tu estilo, pero esta no es la manera, es la otra. Por ejemplo, al principio... ¿Cómo llevan las críticas? Pero no en sí No, del mismo gremio, sino de las personas. porque- No, Sí. pero eso sí. No, ya tú tienes grupos y todo, Ah, que sí, llevan tu nombre. sí, ay, eres que- multinombrado. Gracias, ¿cómo se acuerdan de mí? Eres Publicidad, multinombrado. no hay publicidad mala, siempre, hasta la Mira, mala es buena. este muchacho nació para narrar. Y tenemos una generación de muchachos como ustedes, jóvenes, talentosos. Bueno, Camilo es un poco más arriba, pero es un chiquito inteligentísimo, brillante. Está Rolly, estudioso, conocedor de los deportes, Rolly Díaz, buenísimo. Está Alejandrito, está Piedrita. Es una generación, tú sabes que es lo mejor que tiene toda la generación, que la mayoría de ustedes, por no decir todos, por no me gusta generalizar, escuchan, son muchachos humildes, además de inteligentes, y eso los va a hacer triunfar. No hace nada, ya nosotros pasamos de la media rueda, como se dice popularmente, ya nosotros, es el momento de ustedes ahora. Yo creo que llegó el momento de que se suelten. Él está viviendo una Y experiencia. ese es el motivo porque Reinier González ya era una Ya era una No, refútbol. mira, hay un montón de motivos, pero el motivo fundamental, además de que mi motivación puede ser esta o la otra, es el respeto. Este muchacho está aquí, Goricín, para nosotros, Camilito, Rolly, Alejandrito. Cuando yo no he estado narrando la Liga Española, han estado los fines de semana sacrificándose cada fin de semana. Y son los que lo han narrado. Ahora llega el Mundial y voy a ir a decir, no, me toca a mí hacer el Mundial. Yo creo que ni es ético, ni es justo, ni yo tengo la información que tienen ellos en este momento, porque yo no he hecho nada durante estos años. Y es el momento de ellos. Yo hice 7 mundiales. Yo en la vida la veo por ciclo. Ya mi ciclo se cerró ahora. A lo mejor dentro de 4 años tengo una motivación que no tengo en esta para hacerlo. Todo parte entonces de motivación. De motivación para hacerlo, de que te cambien las prioridades de la vida. ¿Y no crees que esa falta de motivación que la tienes tú le falte también a estos jóvenes? ¿En No, algún momento? Él está viviendo su sueño de hacer un mundial de fútbol. Seguro que Y es. lo está disfrutando al máximo. Yo ya no tengo esa motivación. Yo pasé por esa edad. Es lo que tú tienes que adaptarte a la edad que tienes. Es el momento de ustedes. No es el momento mío, ya el momento mío pasó. Yo ahora lo que tengo que tratar de buscar una motivación para tratar de seguir viviendo otro momento. Mi ciclo de ese momento terminó. Yo he abierto otros ciclos en la vida ahora. Es lo normal, la vida es por ciclos. Y no tengo ni la más mínima nostalgia de no hacerlo, te lo juro. Que el público sí la tiene, porque a nosotros incluso en el día a día de ahora y antes del Mundial nos lo han hecho saber. Por eso que te decía, porque además estaba el buen precedente de la Euro y de la Copa América, en la que las dos generaciones, incluso aquí todavía estaba Sergito, se llegaron a combinar de una manera en que incluso como producto yo me atrevería a decir que éramos mejores, porque había más variedad de estilos, de voces, Pero es de, que ahora la también mezcla de combinaciones, de experiencia y juventud. y que ahora ha llegado también, es verdad, la variedad no va a dejar de existir, eso es un ciclo. Eso siempre va. Y mañana sea porque ya entendimos que el horizonte profesional va por otro camino, van a existir personas que van a querer hacer lo que hacemos nosotros. De hecho, ya hoy existen, aunque no lo hagan, porque la vida funciona así, o al revés. Correcto. Vamos a poner un ejemplo puntual. De aquí mismo estamos en un restaurante. Hay quien está cocinando hoy, hay quien quisiera cocinar, hoy no tiene la oportunidad, le llegó mañana. Yo tengo que Eso es cocinar, cíclico. apúrense que tengo que cocinar. Es cíclico. Por eso te digo que yo sí aprendí, y se lo debo a la escuela, a la Facultad de Comunicación, y por la pandemia, que fue muy mala, pero a mí me ayudó mucho a autoevaluarme y llevarme muy recio para que ese periodo de mucha pausa no me hiciera ni descuidarme de mi salud, ni la de mi familia, ni dejar de ayudarle, pero tampoco dejar el estudio o dejar todo lo que quería hacer para lo que tengo hoy. Porque yo entré a la televisión con 22 años, que eso no es usual. No, muy Yo jovencito. pasé por la Coco, como acá, y casi todos los de aquella generación, pero fue lo que ellos hacían en años, la vida, y ese mismo tipo de persona que me enseñó, me dio el chance de los azares, más lo que yo mismo tuve que poner, de hacerlo en 10 meses. Ah, verdad que eran 10 meses que no vivía, que yo salía a la facultad 4 horas, después la tesis andando, que no era deporte, baja para la COCO, 3 programas seguidos, dale para Deportivamente en Reverde, y después vete a dormir y no cobraba un peso. Era amor a lo que yo hacía. Eso es lo que no Y sabe, me el sacrificio que tuviste que hacer. Era amor a para lo ti. que yo hacía. Y lo Pero, mismo ellos dos. El claro, Team Vívela.
Todo empezó informando. Con la pandemia igual. Yo no tenía, era el yo no caso. tenía tiempo muchas veces ni de saber los resultados del béisbol un montón de veces. ¿De dónde me enteraba? De lo que publicaban ellos ahí. Y que además la hice seriedad. programas, porque yo sí no tengo pena de decirlo, yo lo Claro. digo. Hice programas que me informé gracias a ellos. Y era es así, la, fue así. la pertinencia, la actualidad y el respeto de lo que hacen sin ser todavía en aquel momento personas que ni se vincularan a la academia. Eran ni a la vida jovencitos profesional. todos, Eran pero- chiquillos. Pero lo hacían súper bien, ¿eh? Y viene de lo mismo. Y informaban a que teníamos más años, pero no decir bien. Con el Telegram pasó que eso en la televisión al principio me costó discusiones, después me costó que hasta el sol de hoy me lo respalden, no a mí. Yo creo que a todo el que lo haga como yo, porque lo empecé, pero han venido todos los demás Oye, y eso- lo han mantenido. Eso es lo que tú siempre me mandas, el Telegram. Mantener el chat de voz. Más allá Eso de que lo ahora hace desde la Muy universidad. importante. Desde que Los era- juegos universitarios. narraba en el No, si Juan usted lo ve Abrante. tirado en el piso llorando por la facultad de nosotros. Claro, pero ¿eh? ahí podía ser parcial. La facultad de ustedes no servía, chicos. Ah, sí. Ustedes no le ganaban ni al culpable. No le ganaban ni al culpable, pero eran los Pero mayores. Boris se lanzaba al piso. Pero si tú le ibas a los metros, y Eso los metros no tuvieron el título de la serie. Oh, pero teníamos un Candela. metro. Y en Valencia ahora que está Y en Valencia que No, te ya, acabamos no, de a Valencia. Sí, pero- ¿Ahí a quién le va? Espera, espera. A nadie. A nadie, como que a nadie. ¿Cómo que no? Le voy a ir, a partir de ahora le voy a ir a Valladolid. Ah, Y al Depor, y al vale, Depor. ahora le va a Oye, Valladolid. por los que me caigan bien. Y al Mañana, Cuando- después de cocinar, puede cambiar de equipo. después Pero voy a ir- ahora le va a después voy a Valladolid. ir a comer pulpo a No, Galicia. pero la generación que seguía René Valencia Sí. llegó a No, sí, retar pero sí. al Barça Madrid, al Atlético. Claro que me gusta el bar, pero y eso se va perdiendo ya. Yo Se quiero pierde. ver buen fútbol. Yo sí digo que se pierde. Vas a los estadios, mira, que es un equipo que me gustaba, pero que no era fanático de ellos. Se va a Primera Federación con horribles manejos de gente que no era ahí en Zaragoza. Ah, sí. Tuve la oportunidad de estar en el estadio, estuve invitado, fui varias veces. Que en nuestra infancia era de primera división. No, y fue campeón de la Recopa y Copas del Rey, pero lo hundieron. Por todo esto que está pasando en el mundo del fútbol, ya los propietarios no eran de Zaragoza, van una vez al año, no les interesa si el equipo va porque no tienen ese sentimiento maño y Vamos a sacarlos un poco de la zona de confort. Preguntica rápida. Seguro, rápidamente, Ori. Bueno, antes de llegar un momentico las preguntas rápido, creo Dale, que es dale. pertinente Kendrick, decirlo. la perrita. Rápido. Habla de la familia, Ori. Que tengo el placer de conocerla, tengo el placer de estar bastante cerca de ella. Oye, Tu mamá. Lo único tu papá, duro, lo tu único primo, duro de todo Margarita. esto, lo único duro de todo esto, y cuesta a veces pensarlo, es que tienes que, el sacrificio mayor, más allá de la autopreparación, las horas de estudio, escuchar los criterios de quien sabe más que tú, que eso no va a dejar de existir siempre que uno trate de ser humilde, ¿no? Por más que tú te superes o mejores en lo que haces. Está en que tienes que entender, si no eres de acá, de la capital, si estás en Cuba, que para este tipo de profesiones aquí es el lugar, no tiene discusión, lamentablemente. Si bien hay tremendo talento por todas partes. Y que lo diga Sí, Reinier, no van a negar. Pero si no vienes aquí, no te van a escuchar. No aparece esa Hay mucho oportunidad. talento. En Talento todas sí las hay. provincias existe, buenísimo. Y- Hay quien decide quedarse en su medio. Y yo a va esta a la edad- elección de cada cual. Yo a esta edad a lo mejor hubiera decidido, si hubiese nacido en otra, pues, Estar en otro lugar, exacto. y haberme quedado tranquilito. Ahora yo prefiero tranquilidad a... Pero Es lo para que- la juventud pasa eso y el sacrificio mayor está ahí. Yo tengo una influencia total de mi familia en lo justo, en lo que hago, en cómo lo hago, qué busco. Pero el hecho de tener que venir a La Habana solo justo después que terminé el servicio militar ya era un cambio abrupto. Y poco a poco, el camino profesional me respaldó esa decisión que a mí al principio me costó mucho. Porque yo entendía que yo no era de acá, esta no era mi casa, que aquí hay dinámicas que la vida es radicalmente distinta, aunque estamos en el mismo país y una ciudad vecina de la otra. Porque además La Habana y Matanza, La Habana y Matanza son vecinas y que al habanero le encanta ir para allá y al de allá le encanta venir para acá. Eso es normal. Y yo decía que a mí ni loco, de niño, venía aquí montones de veces entre las consultas del médico y la parte de la familia que tengo por acá también, y yo decía, a mí viviendo en La Habana, ni loco, con 8 años, lo decía con 10, con 12, con 14, fui madurando Y ahora me dice, negaba. ni loco, Ni loco, viro para atrás. Viro por el amor a mi mamá, a mis abuelos, De peonía, ¿no? a mis amigos, porque todavía me quedan amigos del lado de Ya ahí no allá. queda ni la calle ya. Pero claro, Y tú para allá. Un saludo para mi y nieto, profesionalmente no. Además, yo ahí, por azares, por momentos de cómo mi familia gestionó mi infancia y mi juventud, nunca, que eso es lo que a veces hay quien no lo sabe y me lo preguntan, yo nunca tuve acercamiento a los medios en Matanza. Ni estuve jamás en Radio 26 por ninguna opción, ni estuve jamás en TV y Morir. No tengo nada en contra, al contrario, tengo colegas ahí espectaculares. Y que los diplomados mismos, los cursos, los festivales acá en la facultad aquí en La Habana o allá, cuando he ido de cobertura,
Son personas que conmigo se han portado espectaculares. Pero el trabajo en las redes sociales te ayudó mucho. Pero me ayudó Y muchísimo. eso es lo que están haciendo Y las que- personas en el provincia. Y que en Telegram, A través de las redes sociales. en Telegram, Ya no necesitan venir a La Habana. claro, para eso. y todos tienen su plataforma y yo creo que eso es lo mejor. Que tú seas dueño y señor, de arriba abajo, de la primera Exactamente. palabra que tú dices hasta la última, Exactamente. debe ser, por eso yo admiro tanto a los artistas, más allá de la música, que tú quieras, la libertad más hermosa que te puede acompañar en tu vida. Que tú seas dueño de ti mismo y de tus actos y de tus consecuencias, incluso cuando te equivocas, para aprender arriba de eso. Pero no tengas miedo nunca a equivocarte, ni a Es decir lo- lo que tú lo- crees. lo Si más- te buscas lo más problemas, grande- búscate. De lo- todas maneras, la lo- vida es un problema. Lo más bonito del mundo es eso. Y que también, si siendo dueño y señor de tus tiempos, entiendes cómo profesionalizarlo, la nueva versión que te permite monetizar incluso estando aquí, es una fuente de empleo para quienes te acompañan también. Es realmente imposición de la tecnología con determinados roles humanos, pero que en vez de la tecnología reemplazarte, tú usas la tecnología como complemento. Ahorita, Bienvenido, el además, siglo XXI está por aquí. es motivación. Mira, te equivocaste, ahorita dices que no te abrieron los medios. No, ni los medios, ni las pesetas, ni los pesos. Vas a tener que buscar algo más por ahí para allá. ¿oíste? Oye, pero es así. Y te digo, ahí está, de esa pregunta personal, el sacrificio mayor. Entender que mi familia no está todo el día al lado mío, pero, amén de todas las dificultades que vivimos hoy, que no son secretos, por lo menos por aquí, más las escapadas para allá o al revés, en la compañía nos deja de estar. No hay que tener Ay, la- Marianita, ay, Marianita. Marianita igual, Marianita es la manager. Marianita es la manager. Marianita Literal. es la que Literal. gestiona los tiempos. Marianita llegó a ser el complemento en lo personal que a mí me hacía falta para aterrizar y entender que cuando, por mucho empeño que yo le ponga a algo no me salga bien, equivocarse forma parte del trayecto, yo no lo entendía, era muy porfiado. Y ella al revés, me aterriza todo el tiempo. Ah, pues mira, yo te conocí, entonces ya Marianita te había Ya me montado, había ¿eh? aterrizado. Ya me había aterrizado. Y entonces. Ya Reinier dándose cuenta de cosas. Y que además, fíjate, No, yo sabía que yo sé que. Ah. No, eso fíjate que te lo estoy diciendo. Pero que sea parte de los medios de comunicación, aunque sean rutinas diferentes a las mías, hace que entienda cómo mi vida funciona mucho más de lo que te decía. Dedicarse a los públicos, para todos nosotros, te separa un poquito de lo que tú puedas dedicarle por tiempos a tu vida personal. Por eso hay que entender, cuando sea necesario hacer una pausa, tomarte tu tiempo para ti mismo, para sentirte bien tú, y o no descuidar lo verdaderamente importante. Lo que importa aquí es la familia, lo que importa aquí es la gente que está contigo y la familia que tú puedes escoger también. Más son allá de tus la que te amigos. toca de la ¿Qué semana. son tus amigos? Tus amigos y quien te acompaña en el camino. Vas bien, vas bien. Vamos a. Rápidamente, antes de la firma, que se nos quedó una pregunta en el aire. Cógela, cógela, Mira, cógela que se quede en el aire. rápido, rápido. Cógela que se quede en el aire. Para usted, rápido, Boris. Los tres futbolistas que más están en forma ahora mismo. Los tres. Para mí ¿Qué otro nombre? el uno, Michael Olise. Number one. Para mí por encima del resto. Y porque como es un deporte colectivo, él hace que brille su colectivo dentro de todo lo que destaca individualmente. Pese a todos los problemas que nos quieren vender desde Madrid y o lo que ha pasado en cuanto a resultados deportivos, Kylian Mbappé a mí me parece un baluarte del fútbol internacional y más del fútbol francés. Aunque hay cosas de su conducta y o en el campo también, que es lo más importante. A mí no nos interesa cómo es personalmente, que yo no comparto. Creo que es un talentazo lo que tiene, que no se nos olvide que tiene 26 años. Y uno que para mí es muy subvalorado y que incluso ya pasó los 30, el huracán, Hurricane. Reitero, subvalorado y que ya pasó los 30, que ya está terminando el ciclo, Hurricane. Porque es un delantero, supera los 20 goles como nosotros venir a trabajar. Y además de eso, también por su manera de practicar el fútbol desde que era un niño, hace brillar muchísimo al colectivo. Y para seguir esta línea. Lamine yo lo pondría en un top 5 por el desparpajo, por lo que tiene, pero es tan joven que incluso yo siendo Y un está poquito tan mal mayor, asesorado. es que sobre todo su papá, que no tiene nada que ver con lo que es el fútbol, pero sí influye. Yo sí creo que Lamentable. Lamine Yamal lo respeto muchísimo, pero para mí necesita todavía foguearse un poco más, sin olvidar que es verdad que con 16 años formó parte muy vital de la puesta de juego de España para ser Chiquito campeón de la fuera de serie, pero no Es tiene una nadie que lo guíe y Es eso una lo bestia. puede Y llevar. por suerte le tocó un compañero como Hansi Flick, que por su manera de ser lo lleva. No, si no, ¿Cómo es? si no, yo creo que se hubiera perdido. Se hubiera descarrilado. Iba muy mal. Para Reinier, para seguir esta línea, los tres futbolistas más No, grandes yo- de la historia. De la historia. No, en la historia. A usted le pusieron donde más le gusta estar. Pelé, Sí. Maradona y Messi. Pelé, Maradona y Messi. ¿Cristiano?
Está junto a Di Stéfano. En el top por 5. ahí. En el top 5. Sí, por ahí, pero los tres más grandes, Pelé. Cuando alguien me gana un mundial con 17 años, ven y hablamos otra cosa, alguien gana 3 Copas del Mundo y marca un golazo que quedó en la historia con 17 años. Le estamos Aquella hablando. vuelta, una locura. Maradona, que era un líder, tipo fuera de ser. Y Messi, que ganó su mundial ya desde el otro y que ha hecho cosas extraordinarias en el fútbol, más allá de que no tiene liderazgo. Pelé tampoco era un super líder, pero en Brasil se respetaba. Fíjate que Pelé nunca fue el capitán, pero había roles que se respetaban. Y Pelé marcaba en los momentos culminantes. Pelé marcó en 2 finales mundiales, Marcó con 17 años y marcó en la del 70. Y más cuando el fútbol de aquella época era de otra manera, en que los roles eran mucho más segmentados. No, y le pegaban hasta la mamá si jugaba con ellos. Ya están llamando aquí en el idilio y también vamos a llamar a Reno Mazola, el fotógrafo de este podcast. Oye, yo veo una cantidad de nombres tremendos ahí para que ustedes lleguen a pocos episodios. Ojito, que este es el tercer episodio y ya tenemos hasta Julio César La Cruz inscrito aquí. No, yo estoy viendo que ustedes están pegados. Así que... También Super nosotros, Reno, por supuesto. todo suyo. no te Ustedes creo. Están pegados, ustedes están Dejen pegados. su- Suscríbanse, denle Ahí a de la nuevo, no, campanita, suscríbete. Ahí. Y vengan al idilio y vengan a verlos a ellos, que ellos graban en vivo con la gente detrás sin problema. Nene, ¿cómo te has sentido hoy? Muy bien, lo que pasa es que La perrita fuera. es la que no va a querer, les va a coger un gol. Yo le digo, que la hacer la culpa visita. fue de Kendry y de Robert. Y de Robert, porque yo soy cómplice tuyo aquí, yo no Sí, tengo sí. nada que ver con No, tú me hiciste esperar también, no te metes, tú también vas a pagar. El primer culpable. pero el mundial tiene eso. Sí, Óigame, el mundial usted tiene tiene. una visita pendiente por Peonía, la gente lo está esperando por allá. ¿Por dónde? Por Peonía. ¿Y eso dónde queda? un saludo a todo el CIO. Vamos a echarte la Que es firma. una provincia que le tengo un enorme cariño de maltratado. Lo mejor para todos los habilitados. Seguro que sí, que ahora De estamos- hecho, ahí, Sabes que yo hablo poco en serio. de ahí vienen mis raíces también, porque ¿Tú también de allá? el abuelo paterno, el Leiva, que es con I latina, que tanto problema me dan los créditos, que me lo ponen mal muchas veces, viene de ahí, viene de Ciudad de Ávila, de Morón. Yo Como el tengo gallo. las primeras fotos de mi infancia, y por lo menos de las que más yo me voy a acordar de toda la vida, son trepados encima del gallo de Morón. Y cuando fui ya después de grande, con tanto cambio, muchísimos años, más de 15 años sin ir a ciego, y me lo encontré, yo digo, coño, pero qué pequeño, si esto no es lo que yo me acordaba. Y viene de ahí del gallo de Morón, de los centrales, de donde venía mi familia, y que es otro de Oye, esos me- tanto mi abuelo Sinesio, que influyó mucho en esta parte del gusto por las letras y por llegar. Está difícil Ah, escribir. estoy- como, está difícil, pero está. Pero siempre, seguro pero que está sí. ahí, seguro que sí. De Vamos eso- a enseñarlo, vamos a Me enseñarlo. la ponen Que difícil. ya se va ya llenando, estamos se va completando, ya llenando. estamos Escribí completando. aquello que parece que está... Letra Se va cursiva. llenando, se va llenando. De eso se trata, Robert. Seguro. De De Morón, compartir con gente- de Holguín, de Matanza, de Cuba, del ¿Tú eres fútbol. Doquín, Robert? No, Robert de la Habana, Habanero. Habanero. De Habanero. playa. Doquín es la jefa de él. Seguro, así mismo. Creo que el fútbol nos unió, el idilio también, y sobre todo las buenas compañías de aquellas personas que nos acompañaron Y desde el sobre principio. todo, el Team Vibra. Podcast, tú sabes. Y métanle a eso que está bueno. Ah, sí, no, seguro. Vamos a meterle, vamos a meterle. Otro mini brindis. Nos vamos, hasta el próximo. King, aquí estoy. Ahora voy a hacer la Margarita, que comida. espere. Nos vemos. Team Vívera, así se vive el deporte.